Canto una alabanza sin igual, pues el desierto me ha enseñado tu fidelidad. He visto muy de cerca mi fragilidad, tomando forma en tu abrazo y en tu sanidad. Me llevas lejos, más allá de lo que nunca imaginé. En mi desierto te encontré. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. La cruz está ante mí, el mundo atrás quedó. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás, no. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si tu diestra me ha traído hasta aquí, no puedo callar, no puedo callar. Si tu mano hasta aquí me ayudó, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este mensaje de domingo por medio de nuestro canal de YouTube
Eco de los Cielos. Queríamos compartir este mensaje para toda la iglesia y todos aquellos que están suscritos al canal, y para todos aquellos que quizás por primera vez nos estén viendo. Vamos a compartir un mensaje que tenga que ver con respecto a una fecha tan especial que estamos viviendo, que es las Pascuas del Señor, ¿sí? Bien, arrancamos, ponemos primera y le damos. En la Biblia está contemplada una de las fiestas más importantes del pueblo de Israel, y la fiesta es el Pesaj, ¿sí? La Pascua para nosotros hoy. Y la palabra Pesaj, que es la que se utiliza en el hebreo, tiene que ver con salto, ¿sí? Es un salto, es pasar por alto. Eso es lo que significa la palabra Pesaj, y es la palabra que se utilizó la primera vez que se celebraron las Pascuas, que fue en la nación de Egipto, ¿sí? En el imperio de Egipto, cuando el pueblo estaba cautivo en aquel lugar, y el Señor los liberó del cautiverio de Egipto mediante una celebración. Es decir, antes de salir se hizo una celebración, la cual se estableció para siempre, recordando la salida de la esclavitud, pasar de ser esclavo a ser un pueblo libre, ¿sí? Por eso se utilizó y se usó la palabra Pesaj, que es pasar por alto, y fue la última de las plagas, ¿sí? Cuando vino la muerte de los primogénitos y se les dio la orden al pueblo de Israel de pintar los dinteles de sus casas con la sangre del cordero, y esto permitía que cuando venía el ángel de la muerte a sacrificar al primogénito de la familia, al ver la sangre en los dinteles pasaba de largo, y solo aquellos que creyeron, el pueblo de Israel, aquellos que tuvieron fe, pintaron sus dinteles con la sangre del cordero, y sus primogénitos no fueron muertos esa noche. Ahora, ¿qué es la Pascua en nuestros días? ¿Y qué ha pasado con la Pascua en nuestros días? Bien, nosotros tenemos que tener en cuenta, primero, por ahí voy a romper algunos mitos, voy a algunos que pensaban ciertas cosas, las voy tengo que decir la verdad, lo que dice la Biblia. No puedo congraciarme con ciertas cosas, si bien están bien que las hagan, no es un pecado que las hagan, pero tampoco es bíblico, ¿sí? Primero, hoy en día la gente, hoy estamos todos cerrados, pero si hoy no estuviéramos encerrados sería una fecha comercial, ¿sí? Lo primero que hace la gente es comprar los huevos de Pascua, ¿sí? Un huevo, ¿qué tiene que ver con la Pascua? La verdad es muy difícil la relación entre el huevo y la Pascua. Menos que menos los conejitos de Pascua. ¿Qué relación tiene el conejo con el huevo? La verdad es muy difícil de darle una explicación a eso. Si alguno la tiene, me la puede compartir. La verdad que sería bueno, porque no son fechas comerciales. En ese sentido es totalmente comercial. Y la otra que también se ha impuesto, no sé bien el origen, creo que tiene que ver más que nada con el tema de un sacrificio o algo de acompañar en la, ¿cómo llamarlo?, en la precrucifixión a Jesucristo, que el tema de comer pescado, ¿sí? Comer pescado tampoco está escrito en ninguna parte de la Biblia. Es una decisión personal, es algo que si alguno quiere hacer un ayuno, quiere consagrarse en esos días, lo puede hacer. Si alguno quiere hacer un ayuno de no comer carne en esos días, también lo puede hacer. Pero tiene que saber que no es bíblico, no es algo que la Biblia a mí me enseñe, que tengo que comer pescado en las Pascuas, que si como carne es pecado. De hecho, la Biblia en Éxodo capítulo 12, versículo 3, a mí me enseña esto.
hablad a toda la congregación de Israel, diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. ¿Sí? Lo otro que termina diciendo, dice, y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levaduras con hierbas amargas lo comerán. Es decir, les traduzco a los días de hoy, ¿sí? Comerán un asado con panes sin levadura, ¿sí? Lo más parecido a una torta frita sin levadura también, panes sin levadura con hierbas amargas. Esto vendría a ser como una salmuera, ¿sí? Le traduzco lo que es el día de hoy. Esto es lo que la Biblia a mí me enseña, que las Pascuas se celebraron con un asado, ¿sí? ¿Qué significaba eso? Que el ángel de la muerte venía esa noche y yo tenía que celebrar que iba a ser libre, pero no podía dejar de estar atento a esa libertad. Entonces, en Éxodo 12:11 dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Así se celebró la Pascua. Es una fiesta de libertad, una fiesta de salvación. Eso es lo que significa el Pesaj, la Pascua, según la palabra de Dios. Y esta Pascua tiene que ver con la sangre. Lo más importante de esta celebración es la sangre. Esa sangre que permitió que la muerte no llegara a los hogares. Ahora, ¿cuál es la historia detrás de la sangre? De esto quiero hablar. De la historia detrás de la sangre. Bien, esa fiesta que se celebró no era ni más ni menos que la representación de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Profetizado mucho tiempo antes de su llegada, los profetas decían de él que era el cordero que se iba a inmolar, que iba a ser llevado como cordero al matadero, que no se iba a resistir, que se iba a entregar. Y esa sangre que él iba a derramar como cordero, entregándose en la cruz del Calvario, esa sangre iba a hacer que cuando nosotros creamos en el poder de esa sangre, el pecado ya no iba a tener poder en nuestras vidas. Entonces la ira de Dios iba a pasar por alto, porque íbamos a estar marcados con la sangre del Cordero. Esa es básicamente la celebración de las Pascuas. Así como el pueblo de Israel fue libre de la esclavitud del pecado en Egipto, nosotros hoy podemos ser libres del pecado en los tiempos que vivimos. Esa es básicamente la representación de la Pascua en nuestros días, para lo que nosotros significa la Pascua con la vida de Jesucristo, con lo que hizo Cristo en la obra de Jesucristo para con aquellos que creyeran en Él. Bien, número 1 de la historia detrás de la sangre. ¿Cómo tenía que ser esa sangre? Primero, la sangre tiene que ser pura, no tiene que tener mancha, tiene que ser santa. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? En Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice así: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hebreos, capítulo 7, versículo 26, dice así: porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha. ¿Cómo tenía que ser esa sangre? Pura, sin mancha. Esa sangre no podía tener contaminación. Y en Hebreos 9:14 dice de esta manera: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu
eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Jesucristo fue el único hombre en esta tierra que no conoció pecado. Su sangre estaba limpia. Era la única forma que por medio de esa sangre y de sacrificar un inocente pudiera ser redimido el pecado de toda la humanidad. El pecado de toda la humanidad ser perdonado porque se mató un inocente en una cruz. Entonces Jesucristo, no teniendo pecado, habiendo nacido sin pecado, por eso fue concebido sin pecado, mediante obra y gracia del Espíritu Santo, y nace de una virgen para no tener contaminación. Entonces Él no conoció pecado. Ahora, esa sangre estaba pura. Era necesario que la sangre no estuviera contaminada con el pecado. Así como todos nacemos en pecado concebido, apenas nacemos, heredamos el pecado por medio de la sangre. Cristo vino a esta tierra sin conocer el pecado y fue concebido sin pecado y vivió sin pecado para tener pura su sangre. Si no, no hubiese tenido sentido el sacrificio. Si su sangre no estaba pura, él no hubiese tenido diferencia con los otros dos hombres que fueron condenados con él en la cruz. La crucifixión hubiese sido la de un hombre común, como tantas veces se hizo en aquellos tiempos. Número 2. El portador de la sangre, de esa sangre pura, debía morir. Era necesario que muriera. Y no tan solo que muriera, sino que lo matara. Por eso la Escritura dice allí mismo en Hebreos capítulo 9, versículo 14, dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El 9:22 dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Era necesario que el que portaba esta sangre la derramara, que esta sangre bañara esa cruz. Cuenta las Escrituras que Cristo, antes de ser crucificado, sufrió unas penurias tremendas. Y él cargó su propia cruz, lo clavaron en esa cruz, y no conformes con eso, y más toda la sangre que ya venía derramando por su corona de espinas, las heridas que tenía en su espalda, los golpes que tenía, no conforme con eso, clavaron una lanza en su costado, la cual hizo que saliera sangre y agua, confirmando de esta forma que ya no había más sangre en su cuerpo. Fue derramada por completa su sangre, bañando esa cruz con la sangre del Cordero. Esa sangre era necesario que fuera derramada. Dice la Biblia, según la ley, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No se puede redimir a alguien si no hay derramamiento de sangre. Por eso era necesario que esto sucediera. En Mateo capítulo 16, versículo 21, Mateo 16, 21, dice así esta historia. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto. El poseedor de esta sangre pura tenía que morir y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti. Pedro, llamando al egoísmo a Jesucristo, dice, en ninguna manera esto te acontezca. Presten atención a la contestación del Señor Jesucristo, porque esto es súper importante. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo,
porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesucristo sabía perfectamente cuál era la voluntad del Padre. Y cuando te encuentres pensando en vos mismo, en que por ahí las cosas que te pasan en la vida es injusto todo lo que estás viviendo, que pobrecito de mí, ¿cómo voy a padecer de esta manera? Es muy probable que estés teniendo tu charla con el mismo Satanás. Porque Jesucristo no permitió la autocompasión. Él descubrió automáticamente a Satanás y lo reprendió. Quizás sean tiempos de empezar a reprender a Satanás de nuestra vida, de dejar de mirar el ombligo y autocompadecernos y empezar a mirar hacia la voluntad del Padre. ¿Cuál será la voluntad del Padre? ¿Cuál será el beneficio de que yo esté viviendo lo que estoy viviendo? Porque a mí todas las cosas me van a ayudar para bien. Y no en un modo egoísta que me ayuden a mí, sino que pueda bendecir a muchos por medio de lo que yo estoy viviendo. Para reflexionar, ¿no? Bien, el portador de esta sangre debe morir. Jesucristo tenía muy en claro que tenía que morir. Allí en el versículo 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto. Y ser muerto. El portador de la sangre pura tenía que morir. No había otro remedio. Tenía que morir. Esta es la historia detrás de la sangre. Que el que tuviera esa sangre tenía que morir. Y Cristo sabía perfectamente que Él era el portador de la sangre pura y tenía que morir. Y número 3, para terminar, ¿qué más era necesario? ¿Cuál era la historia detrás de la sangre? Que para que sea efectiva esta sangre, el que fue portador de esta sangre, que murió, tenía que resucitar. ¡Wow! Y esa es la mayor obra de la historia de la humanidad. La resurrección. Y es el pilar de nuestra fe. Nuestra fe está basada en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñenme. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. Apocalipsis 1, 5 dice de esta forma: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, el que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El primogénito de los muertos es el primero que resucita, venciendo la muerte. Mire, en Lucas capítulo 24, versículo 7, Lucas 24, 7. Dice de esta manera, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Es necesario, para que sea efectiva la sangre, que el portador de ella resucite después de haber muerto. Romanos capítulo 4, versículo 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él murió por nuestras transgresiones y sin la resurrección nosotros no tendríamos justicia. Hubiese sido un hombre más. Pero ¿qué es lo que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad? Es que Él resucitó al tercer día. Y por esa resurrección nosotros somos libres del pecado y nos dio nuestra justificación por medio de la resurrección. Era necesario que el portador de esta sangre que murió, resucite. Y 6:9 dice de esta forma:
sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñora más. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. La muerte no se enseñorea más de él. Ya no muere. Él resucitó y ya no muere. Ya venció la muerte. Ya está sobre la muerte. Por eso era necesario que él resucitara al tercer día, y resucitó y venció la muerte y tiene autoridad sobre ella. Mire, vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó. Si en verdad los muertos no resucitan. Pero si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración, es decir, somos los más miserables de todos los hombres. Y qué bueno que está el versículo 20. Esto trae el respiro para nuestros corazones. Dice, versículo 20, 1 Corintios 15, 20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho. Porque cuando la muerte entró por un hombre, también por un hombre entró la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Qué bueno que Cristo resucitó. Qué bueno que Él venció la muerte. La historia de la sangre tenía que ser pura. No tenía que tener mancha. El portador de esa sangre, el Cordero de Dios, tenía que dejarse morir. Tenía que derramar esa sangre. Y por sobre todas las cosas, la expectativa de toda la humanidad estaba el tercer día. Tenía que resucitar. Tenía que resucitar. Tenía que resucitar. Y tengo una noticia para ustedes. Una buena noticia. Cristo, al tercer día, resucitó. Resucitó. Él está vivo. Él vive. Él está vivo. Venció la muerte. Su sangre venció el pecado. Por eso es que nosotros publicamos a los cuatro vientos que nuestro Cristo venció a la muerte. Amados, Él dijo que iba a venir y vino. Él dijo que iba a morir y murió. Él dijo que iba a resucitar y resucitó. Él dijo que vendría por nosotros y vendrá. Maranata. Cristo viene pronto. Está a las puertas. Él viene por su iglesia. Estate listo, porque el que venció la muerte te viene a buscar. Dios te bendiga y hasta la próxima.